Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 4 de Antropología Filosófica. Hoy vamos a trabajar el texto de Fichte, Doctrina de la Ciencia Nova Método. Vamos a detenernos en el texto y problematizar a partir de él. La clase pasada hicimos una presentación general de la vida y obra de Fichte y también de las partes que hemos seleccionado, así como del contexto en que formula esta doctrina de la ciencia Nova Método. Ahora lo vamos a retomar, y las partes del texto que hemos seleccionado para leer. Recordemos entonces que la doctrina de la ciencia Nova Método es un manuscrito encontrado muy posteriormente, escrito probablemente en 1796 y repetido en cursos sucesivos. La doctrina de la ciencia para Fichte es la filosofía, pero que en este caso se expone de otra manera, se presenta de otra manera, aunque eso no debería afectar a la verdad, ¿no? Sino que la verdad siempre es una y la misma, solo que ahora con un nuevo método que quizás sea más claro que la primera exposición. Con lo cual vamos a hablar primero entonces un poco de esta contraposición que ya ustedes pueden observar, está en la nota bene que aparece con el título de la obra, o sea, en la primera hoja del curso. Ya claramente Fichte está marcando una distinción respecto de qué. Un método nuevo respecto de qué. Completamente opuesto a, dice, la doctrina de la ciencia, el fundamento de la doctrina de la ciencia de 1794. Bien, ¿cómo estaba compuesta esta doctrina de la ciencia de 1794 a la cual este texto que tenemos nosotros se contrapone? Bueno, estaba compuesta de tres partes, ¿no? Una primera parte donde Fichte se ocupa de los principios fundamentales, ¿no?, de los cuales vamos a hablar ahora. Una segunda parte dedicada a la teoría o al conocimiento puramente teórico. Eso se publica en 1794, y una tercera parte que se publica separada porque el texto era entregado a los estudiantes, ¿no?, como un manuscrito, como un esbozo para que puedan seguir las clases. La tercera parte se publica por separado, pero es muy importante, es justamente la parte práctica de la doctrina de la ciencia, ¿no?, la parte del conocimiento práctico. Y aún así, esto dio para que haya lecturas parciales, digamos, separando la teoría de la práctica, que era lo que justamente Fichte no quería, y que justamente al final de la primera parte, después de exponer los principios fundamentales, dice, bueno, vamos a ir de lo explicado, la teoría, a lo explicante, la práctica. Con lo cual era fundamental tener en cuenta esa práctica como lo que explica toda la problematización de la teoría. Es decir, la tercera parte es fundante respecto de la segunda, pero por esta cuestión de la publicación se dio este malentendido. En la primera parte, que también da para muchas lecturas y realmente para mucha problematización, Fichte presenta los principios fundamentales de su sistema. El primer principio fundamental de su sistema es el yo, ¿no? Es el yo absoluto, conocido también así como yo absoluto, y es el yo que se pone a sí mismo, ¿no? Es absolutamente incondicionado. Se pone y es puesto, ¿no? No debe suponer a ningún ser. Estoy tratando de decirlo despacio para que se entienda a qué va. Este primer principio, absolutamente incondicionado, lo tenemos que entender como la libertad, lo tenemos que entender como la razón. Y la palabra yo es una palabra que cualquiera puede comprender, pero que en su misma comprensión, dice Fichte, tiene que hacer completa abstracción de todas las particularidades.
Es decir, no tiene que haber ningún elemento subjetivo en ese yo. Y solamente a partir de de la abstracción de todas reflexiva, ¿no? De todas las particularidades, puede elevarse a este yo que se pone a sí mismo, que es absolutamente espontáneo, libre. Espontáneo es una traducción posible para reflejar esta palabrita que inventa Fichte, que es Tathandlung. Tathandlung, que significa acción, originaria, una acción que deviene hecho, acción que se genera. En la traducción que tenemos, que es de 1975, publicada acá en Buenos Aires, la traducción de Jorge Cruz, bueno, lo traducen como autogénesis. Es una palabra un poco confusa y exagerada, pero sí es cierto que el yo se pone a sí mismo y en ese poner no es deudor absolutamente de nada, más que de su propia actividad. Y otra curiosidad es que, bueno, ¿no? Tathandlung refleja ese momento originario, esa suerte, digamos, de espontaneidad, de comienzo, de punto cero, ¿no? Y se suele traducir las hazañas del Quijote justamente al alemán como Tathandlung, ¿no? Sería en plural, bueno. Pero es como una hazaña, es como una acción completamente nueva que no tiene cuyo producto, ¿no? Y acá viene el concepto importante, es fruto de su mismo actuar, ¿no? Es una acción donde actuante y actuado, ¿no? Coinciden completamente, ¿no? Es decir, hay una completa unicidad sujeto-objeto. Este es el primer principio, pero no es el único. Hay un segundo principio que es el no yo, que es la negación, ¿no? El no yo establece una suerte de más allá del yo, por decirlo así, pero que al mismo tiempo es un más acá. Es la negación del yo, es la limitación. Algunos dirán, es la naturaleza, es el otro. Bueno, eso después lo vamos a ver. Pero el no yo marca que dentro del yo se produce un límite, una limitación. ¿Sí? Es necesario que haya una limitación. Ese no yo que dice en la doctrina de la ciencia de 1794 que está solo condicionado por el contenido, no por la forma. Es decir, la forma es la negación, lo que se da. La negación es la negación del yo, que es realidad, ¿no? El yo absoluto es realidad, pero esa realidad tiene que tener negación para que pueda delimitarse, para que no sea una suerte de monismo indistinto, completamente igual y homogéneo en todas sus partes. Pero entonces ese no yo, esa negación, que es lo que va a permitir establecer, recortar, establecer límites, recortar, poder delinear dentro del monismo relieves y demás, nos conduce directamente al tercer principio. Y ese tercer principio es conocido como el principio de limitación recíproca o de reciprocidad o también de acción recíproca si seguimos la tabla kantiana. Ese tercer principio lo que establece es que yo y no yo en algún punto son compatibles, tienen que ser compatibles, tienen que poderse unificar. No como una síntesis superadora, sino más bien como una síntesis, no superadora en el sentido hegeliano que todo lo subsume, sino más bien como una síntesis limitativa. ¿No? Es una dialéctica limitativa, dice uno de los estudiosos de Fichte. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo y no yo, al limitarse recíprocamente, pueden conciliarse. Y pueden conciliarse significa que en algún punto son iguales, pero también en otro punto y al mismo tiempo y en el mismo sentido son distintos. Esta es la trama de los principios y le llamamos trama porque en realidad no se pueden analizar por separado, tenemos que analizarlos todos juntos, ¿no? Es decir, el yo, el no yo y la reciprocidad. Y si uno los toma por separado, se pierde, ¿no? Es decir, como que no termina de comprender el sistema. Y estos son los principios que están jugando permanentemente en todo el sistema. En este sistema, en esta exposición. La libertad, la limitación y la conciliación entre libertad y limitación.
esa va a ser la formulación que le va a dar Fichte en la doctrina de la ciencia Nova Método, que es quizás más clara que decir yo, no yo, y limitación recíproca, o como también le llaman el 94, divisibilidad, en fin, hay distintas palabras para esto. Pero entonces, la filosofía, va a decir acá, tiene que partir de la práctica que contiene, que ya tiene reunida a la teoría, ¿no? Por eso tiene que partir de la filosofía teórica y práctica reunidas. Y entonces comenzar con un método más natural desde lo práctico, ¿sí? Y para mostrar cómo en lo práctico aparece lo teórico, ¿no? Entonces, claramente este método está invirtiendo la exposición del 94. Bien, esto entonces para entender la primera página del texto. Vamos ahora a entrar en la introducción, que como decíamos se condice mucho con la primera y segunda introducción de la cual hablamos, y también hay traducciones. La introducción comienza diciendo la doctrina de la ciencia, que es la filosofía, ¿no? Muy modesto, digamos. Pero fíjense qué entiende acá, ¿no? Por filosofía, es un modo de pensar que tenemos que producir en nosotros. Atención con esto, es muy importante. ¿Qué quiere decir tenemos que producir en nosotros? Quiere decir, la filosofía no es algo que se observa de afuera, por decirlo, ¿no? Como diría el tango, con la ñata contra el vidrio. La filosofía es un modo de pensar que nosotros tenemos que ejecutar en primera persona, o sea, que nos involucra, nos interpela de manera directa, ¿sí? Por eso, y lo mencionamos en clases anteriores, la primera introducción empieza con una exhortación. Exhortación tiene la ambigüedad de ser una invitación comprometedora, para usar una suerte, digamos, de oxímoron. ¿Cuál es la exhortación? Piénsate a ti mismo, ¿no? Esa es justamente la consigna délfica que mencionamos ya antes. Piénsate a ti mismo y observa cómo lo haces. Mira ese propio proceder. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No hay que mirarlo desde afuera. Hay que ejecutarlo. Por eso la doctrina de la ciencia supone en el lector o en el aprendiz o en el oyente, ¿no? El que está ahí en clase de Fichte, supone libertad. Y te está mostrando cómo opera esa libertad. Esa libertad opera a través de una exhortación, pero el exhortado que se pone a pensar su pensar, lo hace libremente. Y puede no hacerlo también. Entonces es un cierto modo de pensar que tenemos que producir en nosotros. Y acá menciona Kant, ¿no? ¿Cuál es el tema de Kant? Los juicios sintéticos a priori. Y Fichte lo reformula, ¿no? Dice, ¿este problema cuál es? Es el problema de cómo sabemos que las representaciones coinciden con las cosas, ¿no? La famosa adecuación entre el intelecto y la cosa. Esa es la tarea de la filosofía, mostrar que lo subjetivo es objetivo. Atención, ¿no? Y ahí está pateando esa idea del idealismo como algo meramente subjetivo, como un elucubrar meramente subjetivo. No, el idealismo lo que hace es explicar el mundo, justamente. No explicar nada más que cómo opera la conciencia. Por ende, la tarea de la filosofía, ¿sí?, es poder dar con el fundamento de las representaciones que tenemos en nosotros y que vienen acompañadas de un sentimiento de necesidad. Es decir,
aquellas representaciones. ¿Tenemos nosotros representaciones? Sí. Bueno, hay algunas que se presentan con un sentimiento de necesidad, que son necesariamente así. Sentimos, y uno puede decir, bueno, pero todo esto es carga subjetiva. Sí, pero sentimos que la planta es verde y que necesariamente es verde. Entonces, ¿cómo se explica eso? Sería la pregunta. Estoy usando un ejemplo mal, ¿no? Porque estoy usando una cosa empírica. Esa necesidad también puede ser necesidad trascendental de cómo encadenar determinados pensamientos. Pero para que se entienda, hay contenidos de nuestra conciencia, representaciones, que tienen una característica. Son necesariamente así. No las podemos tener de otra manera. No las podemos modificar, o si las modificamos sabemos que las estamos modificando libremente. Sabemos que las estamos cambiando de alguna manera. Se nos presentan con esa necesidad y después nosotros podemos cambiarlas efectivamente, pero en principio se nos presentan como necesariamente así. ¿Por qué? Eso es lo que tiene que explicar la filosofía. Partiendo de un factum, somos conscientes y entre la conciencia encontramos representaciones, algunas de las cuales vienen con el sentimiento de necesidad. Entonces la pregunta es cuál es el fundamento de esas representaciones. Entonces, por un lado, partimos de una reflexión, ¿no? Tenemos este factum y reflexionamos, o sea, volvemos sobre esto. Y por otro lado, hay una segunda cuestión, dice Fichte, estamos preguntando por un fundamento, o por cómo es posible la filosofía, ¿no? Y este es el punto distintivo de la filosofía, el poder, con el solo preguntar y con el mismo reflexionar, sacudir toda la realidad, por decir así, ¿no? Es decir, suspender el carácter dado, ¿no? El carácter necesario de esa realidad solo con la pregunta y a partir de ahí poder justamente hacer filosofía, que es fundamentar eso justamente. Y dice, bueno, se puede incluso hacer filosofía con la filosofía misma. Y aparece en el medio de estas dos cuestiones el tema, el ejemplo de la piedra, ¿no? Me cae una piedra cae sobre mí desde lo alto, ese es el factum, y entonces me parece que tiene que haber una causa, una representación necesaria y demás. ¿Y cuál es el fundamento de esta necesidad que supongo? Dato curioso, en una de las clases de Fichte, efectivamente tiraron un piedrazo y rompieron un vidrio. Creo que no pasó nada, no recuerdo el detalle. Pero el chiste que hizo Goethe es que, bueno, Fichte se enteró del no-yo, ¿no? Fíjense, ya en la época, este idealismo está visto como solipsista, ¿no? Ese sería el punto. Si algo hace el idealismo es explicar los límites, explicar el no-yo, explicar justamente. Pero bueno, da para hacer chistes y demás. Lo bueno de este sistema virtual es que no podríamos practicar en clase este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en suma, la filosofía tiene que preguntar por el fundamento de necesidad y eso también es necesidad. Y de alguna manera la filosofía lo que va a hacer es encadenar también o reconstruir, si se quiere, las las secuencias de pensamientos necesarios, ¿no? Es decir, a reconstruir esa necesidad que se le presenta como un factum, que se nos presenta como un factum, la filosofía lo que hace es mostrar esa cadena de necesidades, ¿sí? Mostrar por qué sucede lo que sucede a partir de
las causas, etcétera, etcétera. Pero ese modo de razonar también es necesario. No es solamente, la necesidad no es solamente una cuestión, digamos, de afuera, de la naturaleza, sino que tenemos que, por decir así, autoimponernos que en el pensar no vamos a introducir aspectos caprichosos, ¿no? La planta es azul, o la piedra vuela, sino que vamos a tratar de reconstruir la cadena necesaria. Y en ese sentido también vamos a dar con un pensar necesario. Bien, y entonces tenemos dos tipos de representaciones: representaciones contingentes o particulares, representaciones necesarias, y la filosofía definida como metafísica, ¿no? Esto es la página 3 abajo. La filosofía, o lo que es lo mismo, la metafísica, surge porque salimos de la experiencia del círculo de los hechos. Es decir, ante la experiencia formulamos la pregunta, pero cuando formulamos la pregunta vamos por el fundamento, y cuando vamos por el fundamento salimos de la experiencia. El fundamento es un ir más allá de la experiencia, porque nos elevamos sobre la experiencia completa, ¿sí?, a la que se conecta algo que no reside en el factum ni en la experiencia, a saber, la indicación del fundamento. El fundamento se sustrae. El fundamento, lo que vamos a buscar, está más allá de la experiencia. Y sigue en la página siguiente: los hechos, los factos, las experiencias como tales no pertenecen a la filosofía. Pues lo fundamentado no es el fundamento. Claro, lo fundamentado no es el fundamento. Fundamento es lo que implica ese gesto de elevación, de ir más allá, de metafísica. La filosofía es un producto de la libre capacidad de pensar, o la ciencia acerca de la experiencia que cada uno tiene que producir en sí mismo, como decíamos al comienzo. Es un pensamiento libre en su ejecución, pero lo que trata es de reconstruir, como decíamos recién, esa secuencia necesaria, de modo tal que un pensamiento conduzca a otro. Ahí ya salimos obviamente de la experiencia, pero que esté concatenado de modo necesario, es decir, que uno se siga necesariamente de otro. No es una construcción de pensamientos poético, arbitrario, o simplemente, digamos, caótico, lo que se quiera. Bien, hasta acá entonces la tarea de la filosofía. Bien, bueno, entonces, claro, fundamento no es lo fundado, insisto en este punto, porque no es causalidad. Fundamento es lo que sostiene. Y lo que sostiene entonces está en otro nivel. Si estuviera al mismo nivel sería como causa y efecto. Claramente estamos hablando de otro nivel fundamental, valga la redundancia. Entonces, en el parágrafo 2, dice Fichte, esta pregunta, ¿cuál es el fundamento de las representaciones acompañadas del sentimiento de necesidad?, tiene dos maneras, dos formas de responderse, o por lo menos en la historia de la filosofía se han dado dos grandes corrientes que han respondido a esta pregunta. Una es el dogmatismo. El dogmatismo coloca el fundamento en las cosas en sí. El fundamento están las cosas, y entonces el sujeto es pasivo. Y en este sistema estamos dominados de alguna manera por las cosas, entonces no hay libertad. El dogmatismo más consecuente, dice Fichte, es Spinoza. Claro, el Spinoza del libro 1 de la ética, ¿no? Es decir, el Spinoza más mecanicista. Y conduce a la dependencia, a la esclavitud y por supuesto al fatalismo, es decir, a la justificación de que todo lo que ocurre es necesariamente lo que tiene que ocurrir. La corriente opuesta, y la que va a reivindicar justamente Fichte, es el idealismo. Y el idealismo, ¿dónde coloca el fundamento? En el representante, no en lo representado, sino en la representancia o inteligencia. Y entonces el idealismo va a suponer, o va a plantear, un sujeto activo, ¿sí? Va a plantear una libertad, una espontaneidad como fundamento. Por supuesto, estos dos sistemas están en permanente conflicto, son como dos grandes concepciones de mundo, son absolutamente opuestos,
Y bueno, en el otro texto, que es muy parecido a este, en la primera introducción, en los apartados 1, 2, 3, sigue más o menos este mismo razonamiento y presenta como, bueno, son dos sistemas intraducibles, ¿no? Que, donde cada uno utiliza las palabras en un sentido completamente diferente al otro, a ese punto. Con lo cual está mostrando a Fichte cuál es su posicionamiento y cuál es el sistema de pensamiento opuesto que él considera que hay que vencer o hay que derribar para mostrar justamente eh, cómo el idealismo se construye y a la vez supera ese sistema. Ese sistema es el así llamado dogmatismo. Y también vamos a encontrar que en la primera introducción Fichte considera que, bueno, todos los sistemas son dogmáticos, todos los filósofos son dogmáticos, los racionalistas, los empiristas, y bueno, y Spinoza quizás el más coherente, porque unifica todo a partir de una cosa en sí, que sería la sustancia. Obviamente, eso no es Spinoza, o ese es el Spinoza que está mediado por Jacobi, ¿no? Claramente. Bien, en tercer lugar, el tercer parágrafo va a dedicarse precisamente al idealismo como sistema. El idealismo entonces lo que presupone es la actividad del representante. Y esta actividad consiste en pensarse a sí mismo. Pensarse a sí mismo es un acto libre de autoposición y de autoproducción. Es el ponerse que veníamos diciendo. Pensarse a sí mismo es una actividad que regresa a sí, dice acá. Y repite esto que decíamos de la primera introducción, ¿no? El idealista dice: piénsate a ti mismo y presta atención a cómo lo haces, encontrarás ante todo que regresas a ti con tu actividad, que la autodeterminas en tu actividad, ¿no? Es decir, ahí está el gesto fundante, autoproductivo de pensarse a sí mismo, que no tiene, por supuesto, nada de empírico, no tiene nada de singular o subjetivo o de íntimo, en el sentido, digamos, de personal, no tiene nada de eso. Es el gesto de absoluta autoproducción que cada uno puede captar de manera inmediata en su propio pensar, en su propia conciencia. Y acá no hay más representación. ¿Sí? En el sistema idealista ahí, ya en el sentido no hay más representación, en el sentido no hay una referencia a un objeto externo, ¿no? Claramente. Y es un sistema de la inmanencia, ¿no? Porque justamente en ese pensar a sí mismo es como el punto más alto y de retorno, no hay un más allá. O en todo caso, el más allá es el pensar necesario propio de la razón y entonces estamos ahí en el camino de vuelta, ¿no? De regreso. Pero entonces este pensarse a sí mismo es un primer principio, también le va a llamar postulado, ¿sí? Y filosofía trascendental. Trascendental porque muestra cómo es posible salir de sí mismo, de la conciencia y de la experiencia, y aceptar algo que corresponda a sus representaciones, ¿no? Trascendental porque va a dar cuenta, en definitiva, del mundo, pero de esta manera, a partir de esta instancia que se funda a sí misma. Y acá cita a Kant justamente por el punto de el interés de la razón, ¿no? El interés de la razón es mostrar la unidad. Unidad que implica la teoría y la práctica, ¿no? Ese es el interés propio de la razón, mostrar que hay una unidad teoría-práctica. Bien, y esto de alguna manera está recreando lo que ya veíamos como el primer principio de 1794. Obviamente, si es un primer principio, dice Fichte, es indemostrable, porque toda demostración supone
algo desde lo cual demostrar, ¿no? Es decir, supone como que se puede, digamos, deducir de algo anterior, pero si fuera deducible de algo anterior, no sería primero, ¿no? Es una cuestión obvia. Con lo cual entonces no se puede demostrar, no se puede deducir, o en todo caso, la deducción tendríamos que pensarla ya no como algo desde afuera o más allá, y por eso estamos hablando de inmanencia, ¿no? No como eso, sino como el proceso que viene, digamos, desde ahí, es decir, el propio pensar que se sigue en una secuencia necesaria, es decir, la deducción habrá que pensarla más como una legitimación, pero esa legitimación va a venir con, bueno, este es el presupuesto, dejémoslo mostrar cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo se despliega, y a partir de ese despliegue se legitimará ese primer principio. Bueno, eso, claro, es otro procedimiento, pero en definitiva no es una demostración porque no está y no puede, por su propia definición, remitir a algo anterior a partir de lo cual se demuestre o deduzca. Entonces, justamente a partir del parágrafo 5 de esta introducción, vamos a tener la legitimación, la instancia de legitimación, que sería, digamos así, la conexión entre este primer principio y el sistema que se va desplegando para abajo, pero no para arriba, para abajo. Acá las metáforas espaciales no funcionan, pero lo que queremos indicar con ellas es que volvemos de la instancia más alta, ¿no? Es decir, deducimos, no es que vamos más allá en este planteo. Bien, entonces, si se acepta, aunque sea de manera provisoria, este principio, podemos desarrollar, se puede desplegar el sistema y entonces vamos a encontrar una actividad espontánea, dice Fichte, ¿no? Una espontaneidad, una Selbsttätigkeit, una autoactividad, se podría decir también, que va a ser el fundamento de todas las representaciones, o sea, de la unidad de las representaciones, algunas de las cuales están acompañadas con el sentimiento de necesidad. Y esta actividad espontánea, o esta que traduce por espontaneidad, es el yo, el representante, ¿no? El que representa la conciencia. No es una cosa, no es un ser, no es un sustrato, es una actividad. Es una actividad que se pone a sí misma. Y por eso el yo se pone. Se pone quiere decir que no es deudor de nada anterior, no es puesto, se pone a sí mismo. Y en este poner es, no es, su ser no deriva de otro, sino que deriva de su propia actividad de poner. Y por eso entonces es una actividad que al poner regresa, vuelve a sí, ¿no? Se recoge, se pone y ¿no? Y fíjense, ese movimiento, estoy haciendo acá un gesto, es un dualizar, unificar simultáneamente, ¿no? Ponerse a sí mismo es de alguna manera duplicarse, pero siendo uno. Y a partir de ahí se origina el concepto de yo. Y a partir de ahí se deduce toda la serie completa de acciones o representaciones. Este es el acto fundacional, el acto libre, primero, incondicionado, absoluto. Esto es la libertad, ¿sí? Esto es la libertad, la actividad que vuelve sobre sí, que se contrapone a la otra actividad, que es la actividad que se dirige hacia afuera, que se dirige hacia el exterior, ¿no? Para dar cuenta de objetos, para conocerlos o para transformarlos. Esa segunda actividad es posible gracias a esta actividad que vuelve sobre sí. Leo un fragmento de la página 8 a la mitad, sería el tercer párrafo, el final, ¿no? El yo se pone a sí mismo, es decir, su esencia es una actividad que regresa a sí
originando el concepto de yo. El yo es todo lo que es solo porque se pone a sí mismo. Bien, y acá van a encontrar estos párrafos, son realmente muy sustanciosos, muy importantes, una síntesis muy fuerte, muy intensa, digamos así, de el primer principio. Luego, en el parágrafo 6, Fichte va a exponer su visión de idealismo, el llamado idealismo crítico real, ¿no? Y es importante subrayar este aspecto de criticidad o de realidad para, de nuevo, volver a no caer en esto del idealismo como una visión ingenua, sino justamente como una visión que lo que intenta es explicar lo dado, es explicar la realidad, pero al mismo tiempo en esa explicación es explicar por qué somos libres, fundamentalmente, y en qué consiste ser libre. Entonces, primero tenemos una autoactividad, dice Fichte, ¿no? Una autointuición, y en segundo lugar, conciencia de, ¿no? La conciencia de tiene que ver con acciones y tiene que ver con lo fundado, en definitiva, que es la experiencia. En eso consiste el idealismo crítico o real. Por supuesto, este sistema tiene validez universal porque lo que hace es reflejar, en definitiva, la racionalidad. Por supuesto, este sistema se puede exponer, reconstruir y demás, pero como decíamos desde el comienzo, cada uno lo tiene que producir por sí mismo, y en ese producir puede ir variando la terminología, pueden no solo la exposición, sino a veces también incluso las palabras o los conceptos pueden ir variando. Y este sistema, dice Fichte, es a priori, ¿no? Es a priori, esto es metafísica, está más allá de la experiencia. Y hay una suerte de gradación, según lo que expone acá en el parágrafo 6, que podríamos llamar una suerte de gradación del progreso de la razón o de la conciencia en 3 niveles. Esto es interesante para analizar, ¿no? Es decir, cómo hay un nivel muy rudimentario que se da en el modo de reflexionar, una suerte de primer nivel de humanidad, dice Fichte, estamos en la página 10 abajo, que se rige según las leyes teóricas. Es una suerte, digamos, de dogmatismo o inconsciente, ¿no? Porque dice sin ser conscientes o autoconscientes. Y se da en el niño, el salvaje y el hombre común, digamos, ganando amistades con Fichte. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto es la creencia inmediata, es también de alguna manera la conciencia natural, ¿no? El sentido común que dice las cosas existen independientemente de nosotros, y eso es así, y de alguna manera nosotros somos sometidos por esas cosas y obligados a actuar, ¿no? Causados necesariamente a actuar y a pensar de acuerdo a esas cosas. Ese es un dogmatismo fuerte que se da de alguna manera en la conciencia natural. Pero hay un segundo nivel de dogmatismo que de alguna manera es como un intermedio, y es el nivel del dogmatismo consciente. Es el dogmatismo que reflexiona, que establece conceptos, pero que al mismo tiempo, una vez que reflexiona y de manera en cierto sentido inconsecuente, vuelve a atribuir esos conceptos a una cosa en sí que los causa o que los justifica o que los fundamenta. Entonces este sería un grado un poco más complejo de esa conciencia natural, una suerte de dogmatismo consciente, un dogmatismo que se asoma a la libertad pero al mismo tiempo huye de ella, volviéndole a atribuir el poder mágico a las cosas. Y finalmente el idealismo,
¿no? Como conocimiento discursivo, dice acá, y que realiza este proceso, desarrolla conceptos y descubre ese acto absoluto de ponerse y entiende que ese es el verdadero fundamento. De alguna manera Fichte también en las introducciones primera y segunda dice algo parecido, ¿no? Todos nacemos en el dogmatismo, todos pensamos dogmáticamente, solo que cuando nos damos cuenta de que ese nuestro pensar es nuestro pensar y que nuestro pensar es un acto de libertad, en el fondo, que no puede estar condicionado por nada, y eso es un gesto del autoponerse, ahí nos descubrimos o nos convertimos en idealistas, porque necesitamos ser consecuentes y darnos cuenta que el pensar solo puede tener por fundamento último la libertad, por más que sea un pensar necesario. Bien, hasta acá entonces el parágrafo 6 de la introducción. De alguna manera, la contraposición, estos dos sistemas, ¿no? Que cada uno tiene que elegir de acuerdo a, y ser consecuentes, ¿no? También en la vida práctica, en su propio actuar. Aparecen en principio como dos opciones, cada uno elige, pero al elegir ya somos libres. Entonces, si elegimos, en realidad ya somos idealistas, no nos queda mucha vuelta. Es decir, esos dos sistemas se van en el contraste jerarquizando, por decir así, y de alguna manera el dogmatismo excluye al idealismo, lo niega, lo expulsa, y el idealismo, esto también aparece en las introducciones en el que les mencionaba, el idealismo como que es más compasivo con el dogmatismo en el sentido de que lo comprende. Dice, bueno, sí, claro, ¿cómo no pensar que las cosas existen? Uno podría hasta decir, es inevitable en la vida pensar que las cosas siguen existiendo independientemente de nuestra conciencia. Es también una manera de estar tranquilos, ¿no? Pensando, digo, consuela. Y fíjense en el apartado 7, donde se establece un poco esta suerte de conciliación o distinción y conciliación al mismo tiempo entre lo que sería el plano de la especulación, de la filosofía, de la metafísica, y el plano de la vida, del mundo de la vida. Claro, da cuenta un poco de estos dos puntos de vista, ¿no? El sistema idealista se basa en la necesidad del pensar, ¿no? Y a eso es justamente a lo que atribuye realidad, cuando piensa el concepto de realidad. Dice Fichte, el idealista parte de una razón finita en general y llega al individuo. Se tiene que distinguir entonces el punto de vista idealista o trascendental del punto de vista común o práctico. Fíjense, esto es interesante, ¿no? El ser racional finito va a ser propiamente uno de los grandes temas del derecho natural. El ser racional finito es el individuo. Pero claro, tiene razón en el sentido de ese individuo puede pensar, puede elevarse, puede abstraerse de las particularidades, como decíamos al comienzo, y elevarse al punto de vista trascendental. Pero sigue siendo un individuo, sigue siendo alguien que cuando vive se topa con límites, se topa con cosas, ¿no? Y en ese toparse con cosas piensa que esas cosas tienen realidad, efectivamente, pero no gracias a él, sino gracias a una supuesta cosa en sí que está por detrás operando, ¿no? Claro, tenemos el punto de vista del idealismo trascendental que nos va a conducir a este yo como fundamento, este yo que se pone a sí mismo, y el punto de vista común o de la vida cotidiana es un punto de vista decisión, ¿no? Es decir, donde el yo está contrapuesto al mundo, en donde el yo además se vive efectivamente como individuo, vamos a ver en el derecho natural como un cuerpo propio, ¿no? Efectivamente. Pero es un punto de vista de la contraposición. Es un punto de vista donde las cosas están, ¿sí? Se dan, están ahí,
Y por supuesto, es el punto de vista de la vida cotidiana. Y es el punto de vista sobre el cual, de alguna manera, se monta la práctica, ¿no? Entonces acá vamos a empezar a ver distintos niveles que están conectados, pero que implican distintos tipos de actividad, de una actividad que sin embargo es la misma. Cuando uno conoce un objeto, lo que hace es simplemente percibirlo, ¿no? Contemplarlo, utilizar sus facultades de conocimiento, pero ¿con qué idea? Con la idea de obtener una X cantidad de representaciones sobre ese objeto que sean lo menos contaminadas posibles, digamos así, lo más puras posibles, y que muestren lo que efectivamente se da en la experiencia, en su componente empírico. Entonces conocer de alguna manera es, podríamos decir acá con mucha licencia, es dejar ser al objeto y que el sujeto adopte una posición entre comillas pasiva. Pero actuar también implica transformar el objeto. Y transformar el objeto ya no quiere decir dejarlo ser, sino hacerlo otra cosa. Y al hacerlo otra cosa, ¿sí? El fundamento de esa transformación, esa es la práctica, ¿no? Es, en definitiva, el yo que se pone a sí mismo. Es decir, uno, tanto en la transformación de los objetos como más aún en sus propias acciones, cuando uno actúa libremente y lo producido, lo actuado, es su propia acción, ¿eh? Salvar al que se está ahogando, por ejemplo, ¿no? Para poner el ejemplo de Kant, ese objeto producido es producido espontáneamente por una acción. Y esa acción es posible, en última instancia, por el ponerse a sí mismo del yo. Entonces, esos distintos niveles de actividad son distintos, pero al mismo tiempo son parte de una y la misma actividad. Concluye el parágrafo 8, la creencia en la realidad de las cosas externas que posee el hombre real, común y corriente, el sentido común, tampoco estorba el idealismo. Antes bien, ¿no? Más bien, lo pone a salvo de todas las dudas de la especulación errónea, es decir, del dogmatismo. Sería. Es decir, la creencia en la realidad de las cosas, en la efectividad de la limitación, al idealismo lo refuerza, no es que lo aminora o lo deja sin palabras, sino que al contrario, lo refuerza y le permite construir sobre límites que otros aceptarán como reales su propia concepción, ¿no? Entonces, lejos está del idealismo esa cuestión, digamos, de simplemente imaginar y nada más. Al contrario, el idealismo viene a explicar los límites reales, solo que no supone una cosa en sí operando detrás de ellos, ¿no? Como causándolas y justificándolas, sino que supone una conciencia y legitima una instancia de libertad que permita conocer, actuar, transformar y también pensarse a sí mismo, ¿no? Es decir, ese es el punto clave de esta contraposición entre idealismo y dogmatismo. Bien, cerramos entonces la introducción. Nos queda para la próxima entrar en la doctrina de la ciencia propiamente dicha, como decíamos en la nota preliminar, que es muy importante, y luego en los parágrafos 3 y 4, donde vamos a ver cómo funciona la actividad práctica.